Bienvenidos todos a mi canal, mi nombre es Eduardo y el día de hoy probablemente me voy a meter en problemas. Gracias a internet se ha vuelto muy accesible encontrar la información en cualquier lugar gratuitamente. Me refiero a películas, videos, música, eh, libros, guías, resúmenes y demás. Y probablemente este contenido tenga derechos de autor. Pero el motivo principal por el cual lo hacen, uno, es para tal vez difundir la información hacia personas que no tengan los recursos económicos para poder leer su obra, o también para poder ganar un poco de dinero. Eso se llamaría piratería. En mi caso, yo lo estoy haciendo, es una difusión del manual que hoy día voy a leer con fines netamente académicos. Yo no lo hago con el fin de recibir ningún monto económico. Es más, si en algún momento este canal llega a monetizar algo por estos videos, quisiera que todos esas ganancias, esos recursos, vayan directamente para el autor de esta obra. Y es más, les voy a dejar un enlace en la descripción de este video donde ustedes puedan ir directamente a su canal de YouTube, donde ellos colocan charlas, ponencias con algunos médicos expertos en el tema, y también un enlace donde ustedes puedan adquirir estos manuales legalmente. La verdad son muy buenos, yo los he leído por años y me parecen que van al punto, te dan la parte clínica que es importante, ¿no? Y también te ahorras mucho tiempo al leerlos. Eso no quiere decir que sea la base para tus conocimientos, sin embargo, es una ayuda más. En un principio yo tenía planeado leer lo que es Medicina Interna de Harrison, pero la verdad es que el video se me ha hecho muy extenso. El video ya lo tengo grabado, pero es un video muy largo de 4 horas y media, si no me equivoco. Y bueno, entonces yo no quiero aburrirles, yo quiero más bien compartir un poco de lo que yo sé. Así que en este caso yo voy a ir leyendo y voy a ir tratando de complementar lo que he leído de otros libros y algunos artículos también que he estado revisando. Sin más que decir, comencemos con esta nueva sesión de estudio. Hoy estudiaremos insuficiencia cardíaca y para ello voy a nombrar algunos autores que se encargaron de la redacción de este capítulo, a las doctoras Aida Suárez, Viviana Arreo y al doctor Borja Ruiz. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico debido a la incapacidad del corazón para expulsar la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos, o bien si solo es capaz de hacerlo sufriendo una sobrecarga de presión. Entonces, para empezar, primero, ¿qué es un síndrome clínico? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Eso lo menciona en el manual. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir? Que el corazón no está funcionando correctamente, no está logrando expulsar la sangre que nuestro organismo requiere y por ello se crea una insuficiencia, hay un déficit, ¿ya? Y si bien puede lograr expulsar la sangre, esto es gracias a mecanismos compensatorios que vamos a hablar en la fisiopatología. Debe considerarse como una enfermedad sistémica en la que se ponen en marcha diferentes sistemas de compensación que contribuyen a la perpetuación del cuadro, lo que les decía. En la epidemiología vamos a ver que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados se encuentra en torno al 1 y 2%, siendo mayor al 10% en mayores de 70 años. Esto es debido al envejecimiento progresivo de la población. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca se encuentra en aumento. Antes de 1990, la mortalidad se situaba en el 60 a 70% a los 5 años de diagnóstico y las hospitalizaciones eran muy frecuentes. El tratamiento médico actual ha disminuido tanto la mortalidad como las hospitalizaciones. Esto no solamente es a nivel de España o, bueno, habla, ¿no? Países desarrollados. Pero en Latinoamérica la mortalidad es más alta. Esto es debido a a las deficiencias en sí del sistema de salud de cada país.
En Latinoamérica, como sabemos, el sistema de salud no está bien desarrollado, por lo cual la mortalidad también es elevada. En la etiología distinguimos entre causas subyacentes, responsables de la patología de base, y causas desencadenantes de la clínica de la insuficiencia. Es fundamental detectar la causa subyacente por la posibilidad de realizar un tratamiento específico, cuando no hay una clara causa desencadenante, sino que la clínica se debe al deterioro progresivo de la causa subyacente y el pronóstico es peor. Entonces, tenemos causas subyacentes y causas desencadenantes. Las causas subyacentes van a ser las patologías de base en sí, o sea, las patologías que el paciente tenga en ese momento. Y esas patologías van a ir a agravar el cuadro. Y en las causas desencadenantes, esos van a ser de origen súbito, a lo que yo entiendo, ¿no? Causas subyacentes. Vamos a tener a miocardio enfermo, en donde tenemos la cardiopatía isquémica. También vamos a tener las miocardiopatías, y muchas de ellas dice que son en base genética. En las miocardiopatías tenemos lo que es la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva. Infiltración miocárdica. Aquí vamos a tener lo que es la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, glucogenosis o enfermedad de Pompe, Fabry, tumores cardíacos y metástasis. También vamos a tener infecciones que van a ir a afectar al músculo miocárdico, como las miocarditis víricas. Aquí tenemos lo que es al VIH y por otra parte tenemos al Chagas. Pues, ¿qué sucede? En la patología de la enfermedad, las enfermedades víricas y también las enfermedades parasitarias, que es la del Chagas, producen toxinas, y esas toxinas desencadenan una serie de inflamación en nuestro organismo. Y es por este motivo que se producen las miocardiopatías, así a largos rasgos, ¿no? Que en realidad son por las toxinas que hay esta afección. Inflamación miocárdica. Miocarditis de células gigantes, Church-Strauss, o también miocarditis eosinofílica. Enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoides y la enfermedad de Graves. Tóxicos: el alcohol, la cocaína, la quimioterapia, la radioterapia, metales pesados. Aquí hablamos del plomo y cobalto. En la quimioterapia, el uso de las antraciclinas, el trastuzumab, son fármacos que se usan en quimioterapia, ¿no? Por eso al punto les digo, este manual la verdad es la clave. Enfermedades endocrinas: diabetes, enfermedades tiroideas, acromegalia, Cushing, Addison, miocardiopatía del periparto. Los déficits nutricionales también son una causa subyacente. Aquí tenemos el déficit de lo que es la tiamina, que es la vitamina B1, déficit de selenio, de hierro, de L-carnitina, la anorexia nerviosa y también otras patologías, ¿no?, que existen. Causas subyacentes. En esta tenemos en las que van a afectar al músculo miocárdico, a las de sobrecarga de presión o de volumen y a las arritmias. En las que van a afectar al músculo miocárdico, en este caso habla de aquí de miocardio enfermo, tenemos lo que es la cardiopatía isquémica. También tenemos las miocardiopatías, en aquí va a estar la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. También hay las que van a afectar por infiltración miocárdica. En estos casos se encuentra lo que es la sarcoidosis, la amiloidosis, la hemocromatosis, la glucogenólisis o enfermedad de Pompe, y también va a haber afecciones infecciosas, ¿no? Las miocarditis víricas, que en esas puede ser las del VIH, y también parasitarias, como es la enfermedad de Chagas. Y esas infecciones, ¿qué es lo que producen? Producen toxinas, y esas toxinas van a desencadenar una serie de inflamación a nivel del músculo miocárdico. Van a ir a irritar directamente el músculo miocárdico. También la inflamación, vean, inflamación miocárdica, no producida, sino
ocasionada por una miocarditis de células gigantes, la enfermedad de Churg-Strauss o miocarditis eosinofílica, las enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide. También algunos tóxicos van a ir a afectar también al músculo miocárdico, como el alcohol, la cocaína, quimioterapias, la radioterapia y la utilización de algunos metales pesados como el plomo y el cobalto. Enfermedades endocrinas también afectan al músculo miocárdico, como la diabetes, enfermedades tiroideas, acromegalia, Cushing, enfermedad de Addison, miocardiopatías del periparto y los déficits nutricionales. Tomen ojo aquí, ¿no? Con el déficit de tiamina, que es la vitamina B1, déficit de selenio, hierro, L-carnitina, y esto produce lo que es la... También produce la anorexia nerviosa, un déficit nutricional, ¿no? Anorexia. En la de sobrecarga de presión o de volumen, ¿qué vamos a tener? La hipertensión, las valvulopatías, las enfermedades pericárdicas, la sobrecarga de volumen, esto en caso de la insuficiencia renal, y situaciones de alto gasto cardíaco, que también puede ser producida por algunos fármacos, ¿no? La de alto gasto cardíaco. Y después en las arritmias vamos a tener lo que es las taquiarritmias y las bradiarritmias. Estos tres, que son la del miocardio enfermo, las sobrecargas de presión o de volumen y las arritmias, son las causas subyacentes. Ahora, en las causas desencadenantes nos dice que la identificación es igualmente importante, porque pueden deteriorar seriamente la función cardíaca de un miocardio sin reservas. En aquí tenemos dos, que son las de origen cardíaco y las de origen extracardíaco. En las de origen cardíaco vamos a tener lo que son las arritmias y las producidas por fármacos inotropo negativos. En las de origen extracardíaco vamos a tener la necesidad de aumento del gasto cardíaco que el corazón insuficiente no es capaz de proporcionar. Esto en caso de anemia, embarazo y tirotoxicosis. Aumento de las demandas metabólicas. Esto en caso de las infecciones. Cuando nos infectamos por algún virus o parásito o bacteria, entonces nuestro organismo entra en un modo de déficit metabólico. ¿Para qué? Para tratar de compensar esta infección. Empieza a trabajar el doble, si se podría decir. ¿Por qué? Porque tiene que lidiar contra el virus o el agente externo en este caso, y también con las demandas metabólicas de nuestro organismo necesarias, ¿no? Para cumplir todas las funciones que requerimos. Aumento de la presión arterial pulmonar, esto en caso de embolia de pulmón. La depresión del miocardio o sobrecarga del sistema circulatorio. Esto con la aumenta de la ingestión de sal, aumento del ejercicio físico, crisis emocionales o transgresiones al tratamiento. Sobre todo, ojo con las transgresiones al tratamiento. Después tenemos lo que es las formas clínicas, o sea, la clasificación en sí, donde en este manual lo clasifican en insuficiencia cardíaca con gasto elevado o gasto bajo, insuficiencia cardíaca aguda y crónica, insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Entonces tendríamos 4 clasificaciones. Estas tienen algunas similitudes y van a ver a medida que vayamos leyendo. Insuficiencia cardíaca con gasto elevado o gasto bajo es la primera. En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca el gasto está disminuido o al menos no es capaz de elevarse durante el ejercicio. Aquí tenemos las de gasto bajo, que son las enfermedades del corazón, en las cuales van a estar la valvulopatía, miocardiopatía, la cardiopatía isquémica, las pericardiopatías y la hipertensión arterial. En las enfermedades en las de gasto elevado vamos a tener lo que son las enfermedades extracardíacas, en donde se va a encontrar la enfermedad de Paget, enfermedad de Beriberi, que es el déficit de tiamina, sepsis, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo y anafilaxias. En la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, dice que estas se van a diferenciar en función del
tiempo necesario para establecer los mecanismos de compensación y por tanto en la rapidez de la instauración del cuadro clínico. A veces el tratamiento instaurado es capaz de enmascarar las manifestaciones de insuficiencia cardíaca crónica hasta que un evento desencadenante, como una arritmia o una infección, que precipitan una insuficiencia cardíaca aguda. Un infarto agudo de miocardio o una rotura valvular serían las causas típicas de insuficiencia cardíaca aguda, que cursaría con un deterioro clínico y hemodinámico brusco y grave con disnea franca y caída de la tensión arterial, pero sin edemas. Mientras que la crónica suele tener su origen en una miocardiopatía o una valvulopatía con o síntomas mucho más elevados y con el tiempo suficiente para el desarrollo de mecanismos compensadores. En la insuficiencia cardíaca izquierda-derecha, los síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca van a depender de la acumulación del líquido por detrás de uno de los ventrículos. En la izquierda habrá congestión pulmonar con disnea y en la derecha congestión venosa sistémica con aumento de la presión venosa yugular, edemas y hepatomegalia. La interdependencia ventricular y el hecho de tener un tabique y un pericardio común hacen que acaben imbricándose ambas situaciones, dando lugar a una insuficiencia cardíaca global. Bueno, insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Aquí tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es menor al 40%, es también llamada previamente insuficiencia cardíaca sistólica. El ventrículo izquierdo tiene volumen sistólico reducido y se dilata como mecanismo compensador. Eso es lo que llamamos el remodelado excéntrico. La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, seguido de la miocardiopatía dilatada. Su mortalidad es mayor que en pacientes con fracción de eyección preservada. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, llamada previamente insuficiencia cardíaca diastólica. El ventrículo no es capaz de relajarse y llenarse normalmente durante la diástole, manteniendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en valores normales. Suele existir hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y las causas más frecuentes son la hipertensión arterial y la isquemia. También tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango intermedio. Estas se encuentran entre el 40 al 49%. Son pacientes en una zona gris. Se encuentran entre los pacientes con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada y con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Su tratamiento se considera el mismo que el de los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, y si bien es un grupo de pacientes menos estudiado en ensayos clínicos y que deberá ser específicamente estudiado en el futuro. Su fisiopatología. Esa es la parte probablemente más interesante y la que más me gusta. La situación de hipoxia tisular mantenida por disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca genera la activación de mecanismos compensadores, cuyo objetivo es mejorar la perfusión tisular. En primera instancia, los mecanismos compensadores cumplen su función y mejoran la sintomatología del paciente, pero a largo plazo tiene efectos deletéreos. Entonces, mecanismos compensadores. ¿Cuáles van a ser los mecanismos compensadores? Dice, cuando la función de bomba del corazón se encuentra deprimida, se ponen en marcha una serie de mecanismos compensadores para tratar de mantener el gasto cardíaco y asegurar el riesgo de los órganos superiores o los órganos diana, ¿no? Es que sería lo que es el cerebro, corazón, riñón. Se produce una redistribución vascular en la que desempeñan un papel importante la vasoconstricción mediada por el sistema nervioso simpático. O sea, va a haber una vasoconstricción a nivel de los vasos, y esto ¿qué va a hacer? Va a aumentar lo que es la presión y va a aumentar lo que es la presión y también aumenta el gasto cardíaco, ¿no? En principio, esos mecanismos son capaces de asegurar un gasto cardíaco suficiente, es lo que les decía, al menos en reposo, pero se ven limitados por la aparición de síntomas congestivos como la disnea y otros efectos adversos que se detallan más adelante. Entonces, ¿cuál va a ser estas complicaciones, ¿no?
va a haber síntomas congestivos. Entonces, a nivel pulmonar, puede haber una extravasación del líquido intersticial hacia los pulmones, lo que va a producir un edema agudo de pulmón, eso a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que va a producir la disnea. Por eso también el paciente llega a tener tos. Finalmente llega a reducirse el gasto cardíaco basal y se produce la clínica característica del fallo anterógrado: fatiga, oliguria, palidez, confusión. ¿Por qué va a existir oliguria? Porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces, en ese sistema, ¿qué ocurre? Va a haber una retención de líquidos. ¿Por medio de qué? De la hormona antidiurética. Además, que va a haber una vasoconstricción a nivel de la arteria renal, lo cual va a restringir el paso de sangre hacia los riñones. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ocasionar que como va a haber una menor llegada de sangre hacia los riñones, también va a filtrar menos. Por eso va a ocurrir lo que es la oliguria. Palidez, confusión, porque a nivel distal no va a llegar la suficiente sangre, entonces por eso va a haber una palidez. Confusión, como no hay una buena perfusión, no hay una buena irrigación hacia nuestro cerebro, va a decaer, van a decaer poco a poco las funciones mentales, por eso la confusión. El paciente va a estar hipóxico, el paciente va a estar disneico, ¿no? Entonces no va a haber una buena perfusión, no va a haber en simples palabras, no va a haber una buena oxigenación de nuestro cerebro. Porque, ¿qué es lo que ocurre? La sangre es responsable de la perfusión tisular, o sea, del intercambio gaseoso a nivel de nuestros tejidos. Existen múltiples marcadores pronósticos en la insuficiencia cardíaca crónica y es difícil determinar cuál es el más importante. No obstante, destacan como factores de mal pronóstico la edad avanzada, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, la clase funcional avanzada. Eso hace referencia a lo que es la NIJA, y la presencia de insuficiencia renal. Como primer mecanismo compensatorio se tenía lo que es la retención de líquidos por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? En una segunda instancia se va a habilitar lo que es el mecanismo de Frank-Starling. ¿En qué va a consistir? El mecanismo heterométrico de Frank-Starling consiste en el aumento de la fuerza de contracción del músculo ventricular al elongarse sus fibras debido a un incremento de volumen de llenado, o sea, la precarga. En un corazón que ha sufrido una disminución de contractilidad, la cantidad de sangre expulsada en cada sístole es menor que en condiciones normales y disminuye con ello el gasto cardíaco. Esto activa sistemas neurohumorales que dan lugar a una retención de sal y agua para aumentar la precarga. El aumento de la precarga en un corazón normal da lugar a grandes incrementos de volumen de eyección, pero en el corazón insuficiente los aumentos de volumen sistólicos son discretos. Así existe un exceso de precarga que el ventrículo izquierdo no es capaz de alojar, lo que conduce a la dilatación del ventrículo izquierdo, para mantener un correcto gasto cardíaco a expensas de la aparición de síntomas congestivos. La dilatación excesiva del ventrículo izquierdo, además, invierte a largo plazo la relación entre la precarga y la contractilidad de Frank-Starling, de modo que a mayor dilatación, menor contractilidad, apareciendo entonces síntomas anterógrados por bajo gasto cardíaco. Por otra parte, el mecanismo de Frank-Starling tiene otros efectos adversos, dado que aumenta la poscarga, lo que promueve la hipertrofia miocárdica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hasta el momento? En una primera instancia se activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por medio de este mecanismo, lo que se hace o lo que hace nuestro organismo es retener líquidos, aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo identifica que hay una disminución de oxígeno a nivel tisular, o sea, no hay una buena perfusión, y entonces interpreta que no hay sangre, por lo cual activa este mecanismo. Entonces, una vez activado este mecanismo, a nivel del corazón, este corazón no puede expulsar esta sangre correctamente, por lo cual
se activa el mecanismo de Frank Starling. ¿En qué consiste este mecanismo? En que las fibras miocárdicas se van a expandir lo más que puedan. Van a expandirse todo lo que puedan y van a ir a contraerse y van a expulsar la sangre suficiente. Pero ¿qué sucede? Esto en un principio es bueno para nuestro organismo, es un mecanismo compensatorio que sí nos va a favorecer. Pero a la larga, al pasar los años, como todo músculo, al realizar, en nuestro caso, ¿no? En caso del músculo esquelético, nosotros realizamos levantamiento de pesas, ¿verdad? Aumentamos la capacidad del músculo de estirarse. ¿Y eso qué produce? La hipertrofia del músculo. Y entonces a nivel del músculo cardíaco, cuando existe esta hipertrofia se llama remodelamiento cardíaco. ¿Por qué? De haberse expandido tantas veces en nuestro corazón, pues se hipertrofia. Y cuando hay una hipertrofia, el volumen de sangre que se eyecta no es el mismo que un corazón normal, es menos. Y condiciona a que no exista una buena perfusión. O sea, estamos volviendo al cuadro del mismo, al cuadro clínico de inicio. O sea, no hay una buena perfusión. ¿Y por qué se activa este mecanismo compensatorio? Como ya les había dicho, uno, porque va a haber un aumento de la presión y no se va a poder eyectar. ¿Y esto qué va a causar? Dilataciones. En ese momento es en el que se activa el mecanismo de Frank Starling. Hipertrofia miocárdica. La hipertrofia es una forma de compensación frente a una sobrecarga de presión mantenida. A ver, hipertrofia miocárdica. La hipertrofia es una forma de compensación frente a una sobrecarga de presión mantenida. En la hipertrofia concéntrica se produce un aumento desproporcionado del grosor, lo que afecta a la función diastólica, por la rigidez causada por la aparición de fibrosis y por una disminución en el tamaño de la cavidad ventricular. Esto conlleva a la aparición de insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca diastólica se agrava cuando hay taquicardias, cuando se pierde la contribución auricular al llenado ventricular o en el seno de la cardiopatía isquémica. Además, el aumento de la masa total del músculo produce una serie de efectos adversos que acaban conduciendo a una disminución de la contractilidad, con lo que aparece también disfunción sistólica. Actualmente parece posible lograr la regresión parcial de la hipertrofia o de la dilatación ventricular. Esto es denominado como el remodelado inverso. Y dependiendo de lo avanzada que esté con el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, se va a ver mejoría o no. Entonces, aquí nos hace una hipertrofia excéntrica, donde la luz no se va a ver afectada. Sí va a haber un aumento del tamaño del ventrículo en este caso, pero a diferencia de la hipertrofia concéntrica, donde la luz sí se va a ver afectada, se va a ver reducida. Entonces, va a haber un aumento, ¿no?, de tamaño y la luz va a estar conservada, o bueno, va a estar también ampliada. Es una hipertrofia excéntrica. Y en la concéntrica, solamente las paredes van a estar hipertrofiadas, pero la luz va a estar disminuida. La luz del ventrículo va a estar más pequeña. Ajustes neurohormonales o neurohumorales, perdón. Los ajustes neurohumorales son atribuidos fundamentalmente a la caída del gasto cardíaco, producen expansión del volumen y mantienen el riesgo en los órganos vitales. Sistema nervioso simpático. En la primera respuesta a la caída de la tensión arterial produce un aumento de las catecolaminas circulantes, que fundamentalmente la noradrenalina, que aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la venoconstricción. En sí misma, la elevación de la noradrenalina plasmática es un factor de mal pronóstico. La activación crónica del sistema nervioso simpático, probablemente por exposición excesiva y continuada a cantidades crecientes de noradrenalina, agota las reservas miocárdicas de la misma y da lugar a una regulación a la baja de la densidad de los receptores beta, con disminución de la respuesta cardíaca al sistema adrenérgico y a los agonistas exógenos que tengan efecto inotrópico y lusotrópico.
Entonces, ¿a qué se referencia esto? Cuando habla de inotrópico, se hace referencia a lo que es a la contracción del músculo miocárdico. Y cuando habla de lusotrópico, habla la relajación del músculo miocárdico. Entonces, esas funciones se van a ver alteradas, dice. Hablando, ¿no?, de todo esto, ¿cuáles serían las propiedades del músculo miocárdico? Aquí tenemos 5 propiedades importantes, que son: uno, el inotropismo, que ya hemos hablado, que es la encargada de la contractilidad; el lusotropismo, que es la encargada de lo que es la relajación del músculo miocárdico; también tenemos el cronotropismo, que es el automatismo, ¿no?, que tiene para contraerse. Después tenemos lo que es el vasmotropismo, que hace referencia a la excitabilidad que tiene el músculo miocárdico; y dromotropismo, que esta es la que se va a encargar de la conducción de los impulsos nerviosos. Esas serían básicamente las 5 funciones del corazón. Y bueno, sigamos. Por otra parte, la estimulación excesiva del sistema alfa produce un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, de las presiones de llenado y también de la hipertrofia ventricular por proliferación de los cardiomiocitos. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa posteriormente debido a la actividad del sistema nervioso simpático. Incrementa la producción de renina, disminuye la perfusión renal, la disminución del sodio sérico. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, liberando la angiotensina 1, sobre la que actúa la ECA, produciendo la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor muy potente. La angiotensina 2 es capaz de inducir hipertrofia, provoca sed y vuelve a reactivar el simpático. Por otro lado, es capaz de aumentar la liberación de aldosterona, arginina, vasopresina. ¿Y qué es la aldosterona? Por otra parte, la aldosterona tiene alterado su metabolismo en el hígado debido a la insuficiencia cardíaca. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y activa la síntesis de colágeno, promoviendo la hipertrofia. La arginina vasopresina, la ADH, que también aumenta el incremento de la osmolaridad del plasma y produce reabsorción de agua. A medio y largo plazo, ambos mecanismos de compensación tienen efectos adversos importantes: vasoconstricción excesiva con aumento de la postcarga, vasoconstricción coronaria, retención de agua y sal en estadios terminales de la insuficiencia cardíaca, donde predomina la reabsorción de agua libre mediada por la arginina vasopresina, con lo que aparece la hiponatremia dilucional, signo de mal pronóstico. Arritmias, hipertensión venocapilar que produce edema sistémico y pulmonar. Otros ajustes neurohumorales, aumento de péptidos natriuréticos por el aumento de la presión en las cavidades cardíacas. Es un efecto vasodilatador, aumenta la excreción de agua y sal y disminuye la taquicardia. Los péptidos natriuréticos producen efectos positivos para el paciente con insuficiencia cardíaca, de modo que se están empezando a utilizar fármacos que aumentan su concentración gracias a la inhibición de la neprisilina, que es una enzima que los degrada. Los niveles de péptidos natriuréticos son mayores cuanto peor sea la situación clínica del paciente. Por ello pueden emplearse en el seguimiento para valorar la respuesta al tratamiento y con fines pronósticos. Muy bien, eso sería en cuanto a su fisiopatología. Manifestaciones de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Tenemos las manifestaciones clínicas retrógradas en la insuficiencia cardíaca congestiva, donde la clínica congestiva de la insuficiencia cardíaca depende de las consecuencias sistémicas de la hipertensión auricular izquierda o derecha. Insuficiencia cardíaca izquierda. La disnea es la manifestación más frecuente de la insuficiencia cardíaca izquierda y representa progresivos niveles de gravedad: disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo y edema agudo de pulmón. Disnea de esfuerzo es el síntoma más frecuente e importante en la insuficiencia cardíaca izquierda.
El grado de dificultad respiratoria va a depender de la magnitud de la elevación de la presión en la aurícula izquierda y del tiempo de instauración de dicha elevación. Si la instauración es aguda, los síntomas son más severos que si es crónica, por mecanismos de compensación. La disnea se produce por una extravasación de agua de los capilares pulmonares y de la pleura visceral. Entonces, aquí está clarísimo lo que está explicando, ¿no? Dice que va a haber una congestión pulmonar a nivel de los capilares, ¿ya? Una vez que haya esta congestión, como va a ser tanta la presión que va a existir, entonces se va a ver una extravasación. O sea, el lecho capilar va a salir líquido intersticial. Y entonces esto es lo que va a producir lo que es la congestión pulmonar. Es lo que produce la congestión pulmonar. Ortopnea. El decúbito ocasiona un aumento fisiológico del retorno venoso que el corazón izquierdo insuficiente es incapaz de bombear. Con el consiguiente ascenso de la presión en la aurícula izquierda y la aparición de disnea, los pacientes utilizan habitualmente varias almohadas para dormir y en los casos más avanzados deben permanecer siempre sentados. Disnea paroxística nocturna. Suele aparecer de noche y despierta cuando... disnea paroxística nocturna. Suele aparecer de noche y despierta al paciente con una sensación disneica intensa. Suele persistir durante varios minutos y a pesar de adoptar una posición erecta, disnea paroxística nocturna. Suele aparecer de noche y despierta al paciente con una sensación disneica intensa. Suele persistir durante varios minutos y a pesar de adoptar una posición erecta. O sea, a pesar de que el paciente ya se encuentre parado, no pasa fácilmente la disnea paroxística nocturna. O sea, va a tener así esa sensación. Edema agudo de pulmón. Es la forma más grave de disnea paroxística y cursa con la dificultad respiratoria extrema e hipoxia tisular. Es un cuadro grave que puede llevar a la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente se dispone a descansar, entonces eleva los pies. Al elevar los pies, ¿qué está haciendo? Está aumentando la presión. ¿Por qué? Porque de lo que se encuentra parado, entonces la sangre está circulando. Se le es más difícil por gravedad ascender. Pero cuando el paciente se encuentra recostado, entonces esa gravedad que influía cuando el paciente estaba parado, no influye, ¿no?, en el flujo sanguíneo. Entonces hay también un aumento del gasto cardíaco porque la sangre de los miembros inferiores va a ir a distribuirse correctamente por todo nuestro organismo. Entonces, al haber un aumento del gasto cardíaco también por esta parte y también por los mecanismos compensadores del sistema renin-angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, entonces el corazón no es suficiente, es insuficiente, mejor dicho. Entonces no puede bombear toda esta sangre correctamente. Y es ahí que se produce un aumento de la presión a nivel del ventrículo izquierdo y esta sangre no retorna, si bien, pero no tampoco ingresa. O sea, va a haber una presión, por eso les dice. Y esto condiciona a que haya la extravasación. Entonces, en la disnea paroxística nocturna, el paciente, por más de que se encuentre de pie, por varios minutos, no le pasa esa sensación de falta de aire, porque en realidad los alvéolos se van a encontrar edematizados y es por eso que llega a una segunda fase, ¿no?, que es la de edema agudo de pulmón, en donde esa, la verdad, puede llevarles a la muerte. ¿Por qué? Porque no va a haber un intercambio gaseoso correcto, no va a haber un intercambio gaseoso que va a ser deficiente y pues si hay agua en los pulmones o hay líquido, en este caso no es agua, perdón, si hay líquido en los pulmones, pues no se produce lo que es la hematosis, no va a haber ese oxígeno que va a ingresar a nuestros pulmones. Y bien, cuando el enfermo con insuficiencia cardíaca izquierda desarrolla insuficiencia derecha, las formas más graves de disnea tienden a disminuir en intensidad y frecuencia, ya que el ventrículo derecho insuficiente no es capaz de mandar sangre al circuito pulmonar. Entonces, para esto debemos recordar
un poco de la anatomía del corazón. El corazón se divide en un hemicardio derecho y en un hemicardio izquierdo. El hemicardio derecho se va a encargar de lo que es la circulación menor o pulmonar, y el hemicardio izquierdo de la circulación sistémica o la circulación mayor. Entonces, tomando este parámetro, podemos observar, ¿no?, que en una insuficiencia cardíaca izquierda, quienes se van a ver afectados van a ser todos los órganos y los sistemas que anteceden al ventrículo izquierdo, ¿ya? De ahí la aparición de los síntomas. Entonces, como el corazón es insuficiente, uno no puede expulsar la sangre que le está llegando, va a afectar primero con una dilatación a la aurícula izquierda. Posteriormente a eso va a haber una regresión también de la sangre, o va a haber una retención de sangre a nivel de los capilares pulmonares, porque sabemos que del pulmón llega por medio de lo que es la arteria pulmonar hacia la aurícula izquierda. Entonces, cuando se va a encontrar congestionada la arteria pulmonar, esta va también congestionar a lo que es los capilares, y por eso se va a producir la extravasación, por eso se va a producir lo que es la tos, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y el edema agudo de pulmón. Entonces, una vez afectados a este sistema, va a retroceder hacia lo que es la circulación menor. ¿Por qué? Porque de los pulmones, al retroceder, va a llegar hacia lo que es el ventrículo derecho. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en insuficiencia cardíaca derecha? Va a haber disnea. Los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha también pueden tener disnea, que en este caso se debe al derrame pleural por extravasación de agua de los capilares de la pleura parietal. A diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca derecha aislada no tendrá congestión capilar pulmonar. Y en la auscultación pulmonar no habrá por ello crepitantes, que los crepitantes es ese signo de que hay congestión pulmonar a nivel de los capilares. Ingurgitación yugular. Por transmisión de la hipertensión de la aurícula derecha a las venas del cuello, en pacientes con insuficiencia cardíaca moderada, la presión venosa yugular puede ser normal en reposo, pero aumenta al comprimir la región hepática. Reflujo hepatoyugular. Es el signo, ¿no? El signo de cuchara que se hace para ver el reflujo hepatoyugular. Siendo la insuficiencia cardíaca derecha causa más frecuente de este signo. Hepatomegalia. Precede al desarrollo de edema periférico y puede condicionar dolor o pesadez en hipocondrio derecho por distensión de la cápsula hepática. No suele ser dolorosa en la congestión crónica. La disfunción hepática secundaria se manifiesta por un aumento ligero de la bilirrubina. Aquí tenemos lo que es los marcadores hepáticos, ¿no? La GOT y la GPT. En casos de congestión hepática aguda pueden elevarse muy significativamente hasta 10 veces los valores normales, produciendo también un ascenso de la fosfatasa alcalina y un alargamiento del tiempo de protrombina. La congestión hepática puede emular cualquier tipo de hepatopatía y puede ocasionar cirrosis cardíaca, hígado en nuez moscada. Edemas periféricos. Constituye una de las grandes manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Tiende a distribuirse por efecto de la gravedad en las regiones declives. Congestión de la mucosa gastroentérica. Anorexia, náuseas, adelgazamiento y pesadez postprandial por absorción intestinal insuficiente, llegando incluso hasta una verdadera enteropatía, pierde proteínas. Ascitis. Por aumento crónico de la presión en las venas hepáticas y peritoneales. Entonces, haciéndoles recuerdo, ¿no?, que tenemos un hemicardio derecho y un hemicardio izquierdo a nivel del corazón, la cual va a estar, hemicardio izquierdo va a estar a cargo de lo que es la circulación
sistémica. Y el hemicardio derecho de la circulación pulmonar, o lo que en escuela, colegio nos indicamos como circulación mayor, circulación menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, va a afectar a todos los aparatos, órganos que le anteceden. En este caso, en la insuficiencia cardíaca derecha, por regresión, podemos ver que le antecede la aurícula derecha y luego está en lo que es la desembocadura de las venas cava superior e inferior. Por este motivo es que va a haber una congestión a nivel de estas venas y esta va a ir retrocediendo, va a ir retrocediendo, va a ir retrocediendo hasta llegar a lo que es el hígado. A nivel del hígado va a haber lo que es hepatomegalia. ¿Por qué? Porque va a estar congestionado. Entonces nosotros al realizar el signo de la cuchara, que es uno de los signos para ver lo que es, para palpar en sí el hígado, para ver lo que es la hepatomegalia, y también al realizar lo que es la compresión del hígado, podemos ver la ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque va a haber un reflujo hepatoyugular por continuación de lo que es las venas cavas, que las dos van a ir a desembocar, como les digo, a nivel de la aurícula derecha. Entonces, al hacer presión en el hígado, la sangre va a ir directamente hacia la vena yugular. Y aquí es lo que se va a ver, lo que es la ingurgitación yugular. Y ahí es de 4 grados, ¿no? Que se miden por medio de la clavícula, primer, segundo, tercero. Y así. Entonces, también habla de lo que es que el paciente va a tener edemas periféricos, generalmente en miembros inferiores. Esto se va a deber por lo mismo, porque va a haber una congestión a nivel de lo que es el ventrículo derecho, también una congestión a nivel de lo que es la aurícula derecha, a nivel de lo que es las venas cavas superior e inferior, a nivel de lo que es el hígado, y estos van descendiendo, sigue hasta llegar a los miembros inferiores. Y por gravedad es que en los miembros inferiores es que se va a acumular líquido. Y lo mismo que producía lo que es el edema agudo de pulmón o la extravasación del líquido hacia los pulmones va a ocurrir en los miembros inferiores. ¿Y esto qué va a producir? Edema. ¿Cuál va a ser la característica de este edema? Que va a ser frío y a diferencia de un edema de una insuficiencia renal, que en la insuficiencia renal es caliente, mejor dicho, y en la insuficiencia cardíaca es frío. Y yo les dejo de tarea cuáles serían también otras características de estos dos tipos de edema, así que déjenmelo en los comentarios. Para darles una pista, en el uno es caliente, en el uno es duro y en el otro es blando. A ver, díganme otras características más que ustedes sepan en los comentarios. Manifestaciones atribuibles al gasto cardíaco insuficiente, o sea, insuficiencia cardíaca anterógrada. La clínica anterógrada suele aparecer en estadios tardíos de la enfermedad, dado que los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca evitan estos signos de congestión y los síntomas retrógrados. Evitan a costa de un cierto grado de congestión y síntomas retrógrados. La insuficiencia cardíaca aguda cursa con descenso brusco del gasto cardíaco, dando lugar a una alteración severa del estado general y manifestaciones clínicas de shock. Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica pueden referir debilidad y astenia por la pobre perfusión de los músculos esqueléticos. También es frecuente la frialdad de extremidades y otra serie de síntomas. Aquí ya, para los que sigan sigan con lo que es el audiolibro, ya les dije. Pero también hay otras características, a diferencia de lo que es de estos edemas. Fundamentalmente renales y cerebrales, dice. Síntomas renales. Oliguria es consecuencia de la disminución del filtrado glomerular.
y del aumento de la reabsorción tubular de sodio y agua, secundarios a la disminución de la perfusión renal. En los casos más avanzados, la alteración en la dinámica del sodio ocasiona hiponatremia, que se asocia a mal pronóstico. Nicturia se presenta en fases tempranas de la insuficiencia cardíaca y es atribuible a que durante la noche disminuye las necesidades de oxígeno, disminuye el tono simpático y mejora la perfusión renal. Síntomas cerebrales: confusión, somnolencia, agitación, nerviosismo. Son debidos a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. En casos graves pueden aparecer la respiración periódica de Cheyne-Stokes, debida a la alteración funcional del centro respiratorio por la isquemia. Entonces, para hacerles recuerdo, ¿cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? Y también, eso déjenme en los comentarios porque ya el otro ya me arruinaron los comentarios. Déjenme en los comentarios cómo es la respiración de Cheyne-Stokes. Para los que saben, coméntenlo. Para los que no saben, léanlo. Y bueno, quería comentarles que a mí hace algún tiempo un médico me preguntó ¿por qué existe hiponatremia en una insuficiencia cardíaca? Yo hasta ese momento sabía era que debería existir una hipernatremia. ¿Por qué? Porque hay una retención de sodio. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí menciona eso. ¿Por qué? Porque hay una hiponatremia dilucional. O sea que como has retenido tanto líquido, el aumento del sodio no se nota a nivel laboratorial. No se nota, por eso se llama una hiponatremia dilucional y con eso hay que tener mucho cuidado. Si el paciente con insuficiencia cardíaca presenta hiponatremia es porque ya está grave. Manifestaciones atribuibles a la alteración de la dinámica cardíaca. Cardiomegalia es un signo inespecífico que ocurre en la mayoría de los enfermos con insuficiencia cardíaca crónica. No aparece en las patologías restrictivas ni en los procesos agudos. Galope ventricular. Es el tercer ruido, ¿no? En insuficiencia cardíaca sistólica, llenado rápido de un ventrículo izquierdo. Galope auricular. Ese es el cuarto ruido. Indicador menos específico de la insuficiencia cardíaca. Suele acompañar a las sobrecargas de presión y refleja la contracción auricular energética contra un ventrículo rígido. Soplos. Puede ser la manifestación de la patología desencadenante del cuadro de insuficiencia cardíaca o bien ser soplos sistólicos, funcionales de insuficiencia mitral y o tricuspidia. Esas pueden ser secundarias a la dilatación ventricular. Disminución de la presión diferencial. La disminución de la presión sistólica con aumento relativo de la diastólica por las modificaciones cardiovasculares de la insuficiencia cardíaca. Pulso alternante. Se caracteriza por una alternancia de la constricción energética y otra débil. Se reconoce en la amplitud del pulso y no es más que el reflejo de la alternancia del volumen sistólico, por una disminución de la contractilidad en el latido débil, a causa de una recuperación incompleta de las fibras del ventrículo izquierdo tras un latido más vigoroso. Entonces, ¿a qué es debido este pulso alternante? A que el corazón necesita recuperarse tras una contracción fuerte, da una contracción débil, porque en esa contracción débil está cargando energía para la próxima contracción. Y es debido a eso este pulso alternante, lo dice clarísimo. Arritmias. Las alteraciones de ritmo son muy frecuentes en la insuficiencia cardíaca, por tanto auriculares como ventriculares, llegando incluso a la muerte súbita, responsable de la mitad de las muertes en estos pacientes. La taquicardia sinusal es un signo ominoso en estos pacientes. Y aquí hablamos de lo que es el síndrome cardiorrenal. Esto es muy preguntado, la verdad, muy preguntado.
Síndrome cardiorrenal. Se define como síndrome cardiorrenal como la situación en la que la insuficiencia de uno de estos órganos, cardíaca o renal, produce insuficiencia del otro de forma secundaria, ya sea de manera aguda o crónica. Entramos al diagnóstico, donde aquí vamos a hacer énfasis en algunos criterios. Muy bien. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es fundamentalmente clínico. El síntoma de consulta que suele motivar la sospecha clínica es la disnea de esfuerzo. Pero solo una fracción de los pacientes con disnea de esfuerzo tiene realmente insuficiencia cardíaca. Ante la sospecha clínica se debe seguir sucesivamente los siguientes pasos para llegar al diagnóstico. 1. Historia clínica más electrocardiograma. Anamnesis para buscar causas subyacentes, ya hemos mencionado al principio, ¿no? Como la cardiopatía, la hipertensión arterial. Y síntomas más específicos como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la tos. Exploración física para buscar signos de insuficiencia cardíaca y también un electrocardiograma. Si la historia clínica no orienta a insuficiencia cardíaca y el electrocardiograma es normal, no es necesario realizar más exploraciones y descartar directamente insuficiencia cardíaca. Determinación en plasma de péptidos natriuréticos. En el caso de que exista historia clínica compatible o un electrocardiograma anormal, se determinan los niveles plasmáticos de péptido natriurético por su alto valor predictivo negativo. En caso de ser normales, el péptido natriurético debe ser menor de 35 picogramos ml y se descarta la insuficiencia cardíaca. En caso de estar elevado, se solicita ecocardiograma y si no existe disponibilidad para solicitar estos marcadores, se les da directamente un ecocardiograma. Los pacientes con insuficiencia renal y fibrilación auricular pueden tener niveles falsamente aumentados, por lo que los niveles de la referencia mencionados no son válidos. Por el contrario, los pacientes con obesidad pueden tener niveles falsamente disminuidos. Entonces, esto de que el péptido natriurético debe ser menor a 35 varía en personas obesas. Y bueno, hay que tener mucho ojo con eso. Ecocardiograma. Si se detecta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, se llega directamente al diagnóstico con insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida, o sea, fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es mayor o igual a 40%, para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se precisa la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: hipertrofia ventricular, dilatación de la aurícula izquierda o disfunción diastólica. En ausencia de estos criterios, si la sospecha es muy alta, se realizará un ecocardiograma de esfuerzo para desenmascarar la presencia de la disfunción diastólica durante el esfuerzo. Otras pruebas complementarias: el análisis de sangre, que debe solicitarse con hemograma y hemoglobina. Análisis de sangre. Otras pruebas complementarias. Análisis de sangre. Debe solicitarse análisis de sangre con hemograma y hemoglobina. Función renal. Aquí vamos a pedir lo que es la creatinina y urea. Además, electrolitos, en donde va a haber el sodio y potasio. La función hepática. Aquí vamos a ver lo que es las bilirrubinas, la ALT, AST, la GGT. Glucosa y hemoglobina glucosilada. El perfil lipídico, la ferritina y la saturación de transferritemia. Y la TSH. ¿Por qué TSH? Aquí están las causas subyacentes, ¿verdad? Radiografía de tórax. En los pacientes estables, la alteración radiológica son mínimas, por lo que la rentabilidad diagnóstica de la radiografía de tórax es baja y su principal utilidad es detectar causas alternativas que justifiquen los síntomas del paciente. Los signos radiológicos son debidos a la congestión producida por el aumento de la presión capilar pulmonar, edema septal, que aparece como densidades lineales denominadas líneas de Kerley. Las líneas B son las más comunes y son las líneas finas horizontales en las bases pulmonares. Las líneas A de Kerley son densidades irregulares en disposición radiante desde los lóbulos superiores hacia el ilio.
A veces aparece un infiltrado reticular fino compuesto por líneas C de Kerley. Edema perivascular y peribronquial, que produce la pérdida de la definición y borrosidad de los vasos y bronquios de mediano calibre. La verdad es que ya no veo. Ahí veo. Edema subpleural. Se hace radiológicamente visible las fisuras interlobares. También se le ha denominado como tumor fantasma, pues desaparece con el tratamiento diurético. Edema alveolar, que se manifiesta como un infiltrado bilateral de predominio central en alas de mariposa. Esta imagen es típica de edema agudo de pulmón. Y sí, es típica. Coronariografía. Debe realizarse en todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, no filiada para descartar cardiopatía isquémica. La ventriculografía aportará datos complementarios a la ecocardiografía sobre las válvulas y la fracción de eyección. Resonancia magnética cardíaca. Es el método gold estándar para medir los volúmenes ventriculares y la fracción de eyección. Se debe pedir en pacientes con mala ventana ecocardiográfica. Además, si la prueba está disponible, se recomienda en todos los pacientes con miocardiopatías dilatada, hipertrófica, restrictiva, infiltrativas, etc. Otras pruebas. Los pacientes candidatos a trasplante cardíaco o asistencia ventricular deben ser sometidos a una ergoespirometría y un cateterismo derecho. Cateterismo. Ay, ya veo las críticas ahí. Criterios de Framingham para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Eso es importante. Criterios de Framingham. Aquí tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca a través de esos criterios? Si el paciente tiene un criterio mayor y dos menores, se considera que el paciente clínicamente tiene insuficiencia cardíaca. Otro, si el paciente presenta 3 o más de 3 criterios menores, también. Entonces, como ya habíamos dicho en un principio que el diagnóstico es mayormente clínico, vamos a ver aquí en los criterios mayores que tenemos la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, crepitantes, distensión venosa yugular, aumento de la presión venosa, que esta va a ser mayor a 16 centímetros de agua, reflujo hepatoyugular positivo, ritmo de galope por tercer tono, o sea el tercer ruido, y cardiomegalia. Y en los criterios menores vamos a tener la disnea de esfuerzo, edema en miembros, tos nocturna, derrame pleural. La capacidad vital va a estar disminuida a 1/3. Capacidad vital se refiere a lo que es a las capacidades pulmonares, ¿no? Hepatomegalia y taquicardia. La taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, esos serían los criterios mayores y menores, criterios de Framingham. Ahora, también tenemos lo que es la clasificación de la NIJA, donde lo divide en clases funcionales, clase funcional 1, 2, 3 y 4, lo que he mencionado anteriormente, de la New York Heart Association, que no sé inglés. Dice: establece una clasificación funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca considerando el nivel de esfuerzo físico requerido para la aparición de los síntomas descritos. A pesar de sus limitaciones, esta clasificación es útil, pues permite comparar grupos de pacientes así como a un mismo paciente a lo largo del tiempo. Entonces, para ver la evolución, ¿no?, del paciente. Entonces, en la clase funcional 1 dice que no existe limitación física y la actividad física habitual no causa fatiga, disnea o palpitaciones. En la clase funcional 2, la limitación es ligera de la actividad física. El paciente no presenta síntomas en reposo y la actividad física habitual lo produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina de pecho. Lo dice clarísimo. La actividad física habitual, o sea, que el paciente se vaya a correr o que se vaya a caminar grandes distancias, le va a causar fatiga. Pero obviamente está haciendo actividad física, ¿no?
Clase funcional 3. Limitación moderada de la actividad física. El paciente no presenta síntomas en reposo. Estos aparecen con actividad física menor de lo habitual. ¿Cuál sería una actividad física menor de lo habitual? O sea, habitualmente nosotros caminamos, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca, en este caso, a comparación de un paciente normal que en 10 cuadras no se cansa, y el paciente con clase funcional 3 en 2 cuadras ya está cansado. Entonces ahí tendrían que notar la diferencia, ¿no? Y en la clase funcional 4, una limitación severa de la actividad física. El paciente presenta síntomas en reposo. Entonces el paciente, solamente estando en reposo, ya se siente cansado, ya se siente que tiene esa falta de aire disneico, ¿no? También al cambiarse la ropa o al ducharse. Entonces, si ya tienes esto, entonces quiere decir que está en una clase funcional 4 según la clasificación de la NIJA. Nos quedaría hablar del tratamiento, pero eso lo veremos en un próximo video. Con eso concluiremos nuestra sesión de estudio. Espero que haya sido provechoso. Esperemos que los de la Academia MIR se lo den buenitos y no se la tomen conmigo. Y hacerles la invitación a mi otro canal, donde estaré subiendo la parte digerida, el resumen de este resumen. Porque si de por sí los temas son amplios, bueno, tratamos también de que este tiempo en internet no sea uno aburrido y tenga algo diferente, algo distinto, ¿ya? Entonces en ese canal voy a subir, obviamente, contenido sin copyright, que los de la Academia MIR me lo van a agradecer. Y también vamos a subir contenido un poco más de calidad. Vamos a tratar de hacer animaciones para que se pueda entender perfectamente lo que he tratado de explicar ahora. Me imaginaba cómo iba a explicar, pero no era lo mismo. También me imaginaba la forma en que iban a entender. Entonces, por eso al final ya he terminado leyendo, porque sabía que no iban a entender. Y los que me han entendido, pues qué bueno, gracias a ustedes por leer las mentes. Así que nos vemos en un próximo video. Y el tratamiento lo dejamos para una segunda parte, que no les prometo cuándo, pero lo voy a subir algún día. Yo creo que en una semana. Así que gracias y espero también me den su apoyo, que compartan, que les sirva más que todo como método de estudio. Generalmente yo no puedo estudiar solo y siempre lo hago explicando, pero esta vez me he trabado en mi lengua, trabalenguas. Total. Así que hasta la próxima.